Bueno, retomamos un nuevo encuentro en este cursillo de introducción al Antiguo Testamento que se está dando para ustedes que van a cursar Teología Fundamental en el trienio de Teología para Laicos. El otro día yo les decía, esta modalidad tiene sus dificultades, primero porque no estamos habituados, segundo porque evidentemente se necesitarían una serie de instrumentos que algunos de ellos no están al alcance mío, pero estamos intentando que puedan seguir esta emergencia sanitaria que tenemos y que nos imposibilita las clases presenciales pueda tener esta modalidad para así puedan ustedes cursar esta introducción al Antiguo Testamento. A modo de resumen un poco lo que vinimos viendo en los anteriores, veíamos cómo los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento están clasificados por géneros literarios y se los ha clasificado como los libros históricos. Dentro de estos libros históricos tenemos al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, 5 primeros libros de la Biblia, muy importantes. En esos 5 primeros libros de la Biblia tenemos el periodo desde los orígenes, en el Génesis, hasta el capítulo 11, donde comienza en el 12 la historia de los patriarcas, y todo el libro del Génesis del capítulo 12 al final sería la historia de los patriarcas. De allí en más, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio, son la historia de Moisés. Nos van a contar todo lo que tiene que ver con este gran liberador, gran profeta del pueblo de Dios, y hacia el final del libro del Deuteronomio se nos va a narrar la muerte de Moisés. De forma que estos primeros 5 libros, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Hay diversas teorías sobre el modo de su composición, pero hay una que es la que en general aparece como más aceptada, que sería una suerte de tradiciones que se fueron dando a conocer, la tradición yavista, llamaban así a Yahvé, la tradición elohista, llamaban de esa manera al Señor, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal, y cómo en algún momento esas cosas se fueron, ¿verdad?, vinculando, amalgamando, hasta que queda este libro tal cual nosotros lo tenemos. El origen del libro es Moisés, es decir, las cosas que se nos narran allí y la fuente de información de lo que aconteció es el propio Moisés, que dio a conocer, es decir, que generó la tradición de estas enseñanzas que aparecen. De allí en más, los libros históricos aparecen a continuación del Pentateuco. Recordemos que después de esa etapa inicial, en donde el pueblo va a peregrinar por el desierto en dirección de una tierra prometida, va a venir el período de la conquista. Es decir, Dios les ha prometido una tierra, pero al llegar a esa tierra tiene habitantes. Y entonces Dios tiene que hacer que su pueblo comprenda el modo de haber recibido esta tierra y cómo accederá a ella. Y luego de este período de la conquista de la tierra, viene el período de la monarquía. Es decir, Dios no quería dar a su pueblo reyes, pero Israel quería reyes, porque Israel tiene, diríamos, una especie de atracción por las cosas que muchas veces ven los pueblos vecinos. Y al ver el modo en que los reyes reinan sobre los pueblos vecinos, quiere también tener reyes. Y el Señor no quería dárselo, porque le decía que el único rey era Él, hasta que finalmente se los da. Y ahí tenemos el período de los reyes. Aquí es muy importante la figura de David. ¿Y por qué es tan importante la figura de David? Porque David es un rey religioso. Es un rey religioso que además le ha dado, diríamos, al pueblo prosperidad económica, le ha permitido conquistar territorios, es decir, volverse más fuerte. Y finalmente ha sido un rey religioso. Por ejemplo, trajo el Arca de la Alianza al pueblo, la trajo a la Ciudad Santa. De manera que David es, y lo será siempre, una especie de esos grandes hombres de la historia de Israel. Así como Moisés, también David. Y este hombre religioso
que será ese gran rey de Israel, presentará en figura al gran rey, que después será Jesús. Así como Moisés, en esa acción suya liberadora, presentará de alguna manera veladamente al gran rey, que también es Jesús. De forma que estamos en el período de los reyes. Y luego del período de David acontece algo muy importante para poder comprender a los profetas. Porque hay algo que, si no lo tenemos en cuenta, no nos va a ayudar, y es que los profetas es imposible entenderlos si no es dentro del contexto histórico. La palabra de Dios que está en los profetas trasciende cualquier contexto histórico, pero en realidad el profeta tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo, porque el profeta es la boca de Dios, es decir, ellos hablan lo que Dios quiere, llevan al pueblo el mensaje que Dios quiere. Por eso el profeta es muy paradigmático, muy paradigmático. Y voy a explicar a qué se debe esta realidad de los profetas. Ustedes piensen que cuando en Israel aparece, diríamos, un sacerdote, tiene detrás de sí un cierto grupo de personas que harán posible su misión. Por ejemplo, el sacerdote va a ser ungido, va a estar en el templo, es decir, que va a haber un templo, va a ser ungido, el sacerdote va a ser una persona que tendrá levitas que lo van a ayudar, de manera que, por decirlo así, del sacerdote nadie busca credenciales para decir si este sacerdote es un sacerdote verdadero o falso. Del rey acontece exactamente lo mismo. El rey será ungido en la plaza pública. El rey hará presente a Dios. El rey tendrá un ejército que le dará cobijo, es decir, que lo va a proteger, que va a tratar de cumplir las órdenes que él va dando. Nadie pone en duda, evidentemente, a ese rey que sea legítimo, ¿verdad? De manera que en el rey y en el sacerdote, dos grandes personajes de la historia del Antiguo Testamento, hay como todo un entorno de reconocimiento oficial. Pero ¿cuál es el entorno del reconocimiento oficial de los profetas? La palabra de Dios. El profeta emerge, es decir, aparece en medio del pueblo con un mensaje que viene de Dios. No hay nada que lo señale como profeta verdadero, no hay nada que diga este es el profeta, sino que el profeta comienza a anunciarle al pueblo la palabra de Dios. Y lo que validará después esa condición suya de ser el profeta verdadero es que esa palabra de Dios se tiene que cumplir. De allí que el profeta no tiene un ejército, no tiene tampoco otras personas que lo ayudan en la misión que tiene que hacer, sino que está solo. Y esta realidad de ser un hombre que aparece en solitario, con algunos otros hombres que están en su entorno, porque muchas veces había escuelas de profetas, es decir, muchos profetas tenían, diríamos, como alumnos que se congregaban en torno a ellos, pero salvo estos pequeños grupos, el hecho de que alguien apareciera y comenzara a anunciar una profecía no le daba ningún poder especial, sino que el poder iba ganándolo el propio profeta porque la palabra de Dios que él venía a anunciar se cumplía. De manera que el profeta es muy paradigmático, muy paradigmático. Israel, cuando lo tiene, lo mira con un poco de preocupación, porque lo dicen desde siempre, cuando en el horizonte aparecen los profetas, es porque el pueblo ha faltado a su alianza. Y así como el profeta viene con una palabra de Dios que va a denunciar el pecado, que va a manifestarle que se ha equivocado, que va a decirle que tiene que tomar por otro camino, es decir, hay una acción correctiva del profeta, de Dios a través del profeta, también es cierto que además de denunciar, hay un anuncio. Es decir, Dios no solo viene a señalar el mal dejando la puerta cerrada, no viene a decirles esto es un desastre, por lo tanto arréglense como puedan. No, sino que Dios viene por un lado a señalar cuál es el pecado del pueblo y por otro lado a mostrar cuál es el camino de la salvación. Hay una denuncia y hay un anuncio. Pero a estas dos realidades que están contenidas en el mensaje profético aparece un tercer elemento que no podemos dejar de lado y que es muy importante, y es la espiritualidad del profeta. ¿Por qué? Es una espiritualidad llena de renuncia. Por eso observen ustedes, hay una denuncia, hay un anuncio y hay una renuncia. ¿Por qué se dice que el profeta renuncia? Porque en realidad el profeta es un hombre
que no debe buscar ni halagar al pueblo ni halagar a los poderosos. Es decir, no debe tratar de ganarse al pueblo con expresiones o con profecías que de alguna manera el pueblo siente que le están diciendo lo que quiere oír. No, el profeta tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Tiene que proclamar la palabra de Dios. Es necesario que lo que Dios ha comunicado, Él se lo dé a conocer al pueblo. De allí que muchos profetas, recuerden por ejemplo el caso de Jeremías, muchísimas veces manifestarán esa suerte de inquietud que tienen porque son profetas de calamidades. Cada vez que tienen que ir a decir algo al pueblo, le vienen a anunciar una mala noticia. Pero el profeta sabe que no le hace mucho, no hace ningún bien al pueblo si no dice la verdad. Por eso, ni al pueblo halagarlo para que se quede tranquilo, ni a los poderosos, porque muchas veces la profecía ataca los comportamientos de los poderosos, los comportamientos de los ricos. Y si el profeta dice algo para acomodarse, es decir, se acomoda el mensaje para que no resulte tan firme, entonces evidentemente que no está cumpliendo con su misión. El profeta es el hombre de la palabra de Dios, viene a comunicar lo que Dios le ha pedido, porque Dios corrige las faltas del pueblo, corrige las faltas contra la alianza, corrige la incapacidad que el pueblo tiene de confiar en Él, y comienza a veces a confiar más en su astucia. Pero lo que es cierto es que el profeta es un hombre que debe renunciar, es decir, tiene que saber que cumplirá su misión si es totalmente fiel al Señor, si es totalmente fiel a esa palabra que Dios le ha comunicado. Israel, cuando ve aparecer a los profetas, se siente inquieta porque vendrá un juicio y sabe que en ese juicio hay algo que Dios va a mostrar que no es bueno. A tal extremo que por un lado admiran a los profetas y los aguardan, pero muchas veces los profetas terminan trágicamente. Recuerden la palabra de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Es decir, añorabas tener profetas, estabas deseoso de escuchar la palabra profética, porque era una palabra liberadora, porque era una palabra, ¿verdad?, que encendía los corazones. Pero por otro lado, cuando esta palabra alcanzaba un juicio sobre mi propia vida, sobre las cosas que yo estaba haciendo mal, entonces, no queriéndola escuchar, trataba de silenciarla. Trataba de silenciarla el pueblo, trataban de silenciarla a veces los poderosos, de manera que, por un lado, esa realidad, y por otro, esa suerte de necesidad de escuchar a los profetas, porque el silencio profético es algo muy difícil, tremendamente difícil de sobrellevar. Recuerden que el período profético, el período en Israel de los profetas, es un período que va del siglo VIII a.C. al siglo II a.C. Pero los profetas, diríamos esos profetas que son como el corazón mismo del profetismo, están entre el siglo V, ¿verdad? Están por el entorno del siglo VII al siglo V. Ese es el período más fecundo de esos grandes profetas de Israel. Así como nosotros hablamos de profetas escritores, y todos nosotros hablamos del libro de Isaías, del libro de Jeremías, del libro de Habacuc, del libro de Amós, del libro de Oseas, es decir, así como nosotros hablamos de profetas escritores, también sabemos que hubo profetas que no escribieron libros, por ejemplo, el profeta Elías. Las cosas que conocemos del profeta Elías se conservan en el segundo libro de los Reyes. Y así como hablamos del profeta Elías, podríamos hablar de otros. Sabemos que existieron profetas que estuvieron vinculados, digamos, a donde estaba el rey, a donde estaban los gobernantes, los profetas áulicos. Es decir, que estaban al servicio un poco de poder mostrarle al rey de pronto si aquello que estaban haciendo era conveniente o no era conveniente según la voluntad de Dios. Recordemos al profeta Natán, aquel profeta que le muestra a David el pecado tremendo que ha cometido. De forma que los profetas son paradigmáticos. Recuerden que se dice que el último de los profetas es San Juan Bautista, y que Juan Bautista pertenece al Antiguo Testamento, y que con él se cierra el Antiguo Testamento. Pero el Bautista es un profeta singularísimo. ¿Y en qué va esta singularidad de Juan el Bautista? En que todos los profetas anunciaron al Mesías, anunciaron a Cristo, pero Juan el Bautista es el que lo señala. Es decir, todos estuvieron deseando que llegara el momento en que el que anunciaban se hiciera presente. En el Bautista
como que todos los profetas se concentran, porque ahora ya no solamente se anuncia que el que había sido prometido ha llegado, sino que se dice quién es. De allí que algunos pintores han puesto la misión de la iglesia un poco desde la perspectiva de esta vocación profética de Juan el Bautista. Por ejemplo, hay un pintor, Matías Grunewald, que pone a Juan el Bautista señalando con el dedo a Jesús. Y entonces dice que la iglesia es como el dedo indicador de Juan el Bautista, es decir, remite a la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Como ustedes ven, paradigmáticos, atrayentes, hombres libres, firmes, recios, que enfrentan situaciones difíciles, que enfrentan muchas veces, ¿verdad?, a personas que tienen muchísimo poder, pero por otro lado, personas que a veces se vuelven molestas para el propio pueblo, porque el pueblo, cuando comienzan a decirles la verdad, a veces no les gusta. Y entonces también terminan matando a esos profetas que tanto exaltan. Hay algo muy importante que en esta primera parte, en lo que sería más la introducción general, no podemos obviar, y es lo que hace a la historia. Recuerden algo que ha ocurrido. Decíamos que David es un rey muy estimado y muy apreciado porque ha unificado la tierra de Israel. La ha unificado, la ha fortalecido militarmente, la ha fortalecido económicamente, le ha dado unidad, tiene unidad, se ha expandido la tierra de Israel, pero al mismo tiempo David es un rey religioso, es un hombre que tiene claro el lugar que debe tener Dios en todas estas cosas. Este hombre de Dios, luego de su muerte, él no lo va a ver, pero de hecho va a acontecer algo que es muy importante para comprender la realidad de los profetas. Esa tierra unificada se va a dividir en dos. Israel ya no quedará más, después del periodo de la monarquía, como una tierra unificada, sino que ahora va a tener un reino del norte que va a estar conformado por 10 tribus de Israel. Recuerden que el territorio se divide en los 12 hijos de Jacob, las 10 tribus de Israel, el reino del norte. La capital de ese reino del norte va a ser Samaria, y un reino del sur, cuya capital va a ser Jerusalén, con 2 tribus, un reino más pequeño, con 2 tribus, que tendrá como capital Jerusalén. De manera que ahora vamos a tener simultáneamente reyes en el norte y en el sur, y vamos a tener simultáneamente profetas en el norte y en el sur. De allí que cuando uno lee los libros o cuando uno ve la disposición que tienen los libros, yo acá en este momento estoy mirando el índice de mi Biblia, uno mira eso y ve que tiene a Isaías, a Jeremías, a Baruch, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós. Y en realidad, si yo trato de marcar a un primer profeta que aparece en el reino del norte, debo decir Amós. Amós es el primer profeta del reino del norte. Es decir, es el primer profeta del que tenemos su profecía escrita. Y esa profecía Amós la va a comunicar en el norte. Pero simultáneamente en que Amós y luego de Amós Oseas están proclamando la palabra de Dios a través de la profecía en el reino del norte, que tiene esa capital en Samaria, en el reino del sur están proclamando su profecía Isaías y Miqueas. Esto es muy importante. Es decir, evidentemente que por la disposición que tú tenés de los libros, no podés tener en cuenta que hay profecías que son simultáneas, pero que tienen 2 destinos distintos. Uno tiene el destino del reino del norte, que también se le llamará reino de Israel, y otro tiene como destino el reino del sur, que se le llamará reino de Judá. Uno tiene la capital de Samaria y otro tiene la capital en Jerusalén. Esta división de los reinos es uno de los tantos temas que luego tendrán importancia y resonancia en Jesús. Recuerden ustedes cuando a Jesús le van a preguntar en dónde hay que adorar, en Samaria o en Jerusalén. Es decir, porque cada uno de ellos luego, no es este el periodo, establecerá sus templos. De manera que la división de los reinos es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque también cada reino tendrá, diríamos,
como una debilidad propia. Habrá mucha más idolatría en el reino del norte. El reino del norte padecerá muchísimo la idolatría. ¿Y a qué se debe? Se debe a que esa extensión larga de las 10 tribus hará que muchas veces los enemigos, los invasores, se encuentren muy cerca de tomar ese reino del norte, o de por lo menos entrar en ese reino del norte. Bueno, este reino del norte que se va a establecer luego del período de los reyes, al principio va a generar luchas con el del sur, pero al ver que se están debilitando, se unen, se respetan, se unen y tratan nuevamente de anexar territorios que habían perdidos. Pero este reino del norte, que va a comenzar, al igual que el del sur, después del período de los reyes, el del norte va a caer, digamos, va a ser hecho prisionero en el año 721 a.C. Es decir, el reino del norte tendrá profetas que vendrán a decirle: tengan cuidado porque han caído en la idolatría, tengan cuidado porque se han apartado de la ley de Dios. Esta tendencia a caer en la idolatría hace que la religiosidad del pueblo se vuelva una religiosidad mezclada. Empiezan a unirse a personas que no son de la religión de ellos, y todas estas realidades en el pueblo comienzan a verse como grandes problemas que hacen justamente que intervengan los profetas. Los profetas, hombres de Dios, hombres de la palabra de Dios, hombres que vienen a traer al pueblo una verdad que tiene su origen en Dios. Los profetas con una espiritualidad firme, con una espiritualidad propia. También con una vida muy silenciosa y solitaria. Recuerden el caso del Bautista, ¿verdad? Comía miel silvestre, vestía pelos de camellos y estaba en el desierto, estaba en las afueras de la ciudad. Es decir, un hombre que hasta alguno podría haberlo visto como un hombre difícil de tratar. Bueno, los profetas, estos hombres de Dios, tienen un mensaje claro. Son la palabra de Dios que se levanta en medio de un pueblo que a veces se olvida de él, se olvida de la misión que Dios le ha confiado, se olvida de lo que Dios les ha comunicado. Por eso, esta división de los reinos es muy importante. Te invito, si tú puedes, a que tomes algún atlas bíblico, si fuera así. Hoy por internet se consigue mucho más fácilmente. Y veas esto de la división de los reinos, que es muy importante. Recordá, nosotros vimos los orígenes, después vimos los patriarcas, después hablamos de lo que es la conquista, el periodo de los jueces, la conquista, luego el periodo de la monarquía, y allí está David. Pero luego del periodo de la monarquía, David-Salomón, entonces viene esta debacle, es decir, esta división, que en un momento funciona bien, porque los dos reinos son prósperos, pero cuando comienzan los reinos a ser prósperos, empiezan las injusticias. Y cuando comienzan las injusticias, el culto se vuelve vacío. Es decir, hay mucho formalismo, mucho culto vacío, y entonces Dios comienza a través de los profetas a querer corregir al pueblo, porque el pueblo, cuando trata de presentar a Dios un culto vacío, Dios le muestra justamente que este culto vacío no sirve absolutamente de nada. Es decir, es una ofrenda que no agrada a Dios y que necesita del pueblo de una conversión, de una vuelta del corazón hacia Dios. La clasificación son variadísimas, pero hay una clasificación que tiene que ver con decir que los profetas podrían dividirse en los 4 grandes y el resto. ¿Y cuáles serían los 4 grandes? Bueno, serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Te los repito de nuevo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y cuando decimos los 4 grandes, ¿a qué hacemos referencia? A que sus libros son muy extensos. No estamos haciendo referencia a que estos sean más importantes que otros. No, sino que aquí estamos en un plano de extensión de libros. De manera que los 4 grandes son porque son los libros más extensos, mientras que después estarían los otros profetas. Pero recordá, como dijimos, que en algunos casos, no en todos, vos podés tener profetas que sean profetas del reino del sur, por ejemplo Isaías, y en otros casos podés tener a Amós y a Oseas, que son los profetas del reino del norte, que son contemporáneos, simultáneamente están profetizando uno en cada reino y por lo tanto a reyes concretos, ¿verdad? Vas a tener reyes en el reino del norte, reyes en el reino del sur.
Espero que no te haya resultado compleja esta explicación de los dos reinos, pero es muy importante para comprender un poco la problemática que se encuentra detrás de las profecías. A este reino del norte que aparece muy idólatra, el primero que aparecerá en acción será el profeta Elías. Este será el primero. ¿Y cuál es la misión de Elías? La misión de Elías es exigirle a Israel que sea fiel a Yahvé. Exigirle, porque el mismo nombre Elías es un grito como de guerra del profeta diciendo: mi Dios es Yahvé. ¿Y a qué se debe esto? A las idolatrías. Es decir, hay pueblos que invaden las fronteras fácilmente y al hacerlo comienzan a traer los cultos que cada uno tiene a sus propias deidades, y esto hace que la fe yahvista comience a teñirse, comience de alguna manera a corromperse. Y el Señor a través de sus profetas viene en esta dirección. Cuando veamos el segundo momento que tendremos, vamos a tratar de ver algunas cosas concretas de los profetas, incluso algún texto concreto de los profetas para que comprendamos. Por ejemplo, si tú te fijas en el segundo libro de los Reyes, en donde se encuentra la profecía de Elías y la vida de Elías, allí tú vas a ver la viña de Nabot. Bueno, la viña de Nabot es una descripción de la situación en que se encuentra Israel. Esa realidad allí está mostrando a las claras, porque el profeta expresa mucho en imágenes las realidades. Recuerden que los profetas tienen eso. Muchas veces utilizan símbolos, utilizan imágenes para tratar de mostrar la situación en que se encuentra el pueblo. Por eso, revisá un poquitito tu Biblia en el índice, fíjate el modo en que están ordenados los profetas. Cualquier cosa ya vas viendo que este orden que se le ha dado tiene que ver con que se puso los primeros a los 4 grandes, es decir, a los 4 que aparecían con más extensión, y después se fueron ubicando los otros libros, pero que esto no es el orden cronológico en que fueron apareciendo en Israel. Cuando el Bautista aparece, Israel está deseoso de escuchar a un profeta. Se piensa que por 400 años la voz profética estuvo silenciada. Cuando Juan el Bautista emerge, Israel escucha al profeta con mucho amor, y al mismo tiempo lo extrañaba, quería escucharlo. Pero cuando el Bautista comienza a anunciar cuál es el pecado del pueblo, entonces algunos comienzan a decir: mejor es silenciarlo. Por eso, escucharlo es lo que deberíamos hacer todos y lo que debieron hacer aquellos hombres. Silenciarlo supone no aceptar la palabra de Dios sobre nuestra vida y no aceptar la invitación que Dios nos hace. Una palabra final que me parece importante. El profeta no es un adivino, no es un visionario. El profeta puede en algún momento hacer presente algo del futuro, pero la pretensión de dar a conocer algo del futuro no es para el futuro, sino para corregir el presente. Porque lo que Dios quiere a través del profeta es que se corrija el presente. Es como si al ir hacia adelante, lo que se anuncia es como ver las consecuencias que tendrá en la dirección que vamos si no somos capaces de corregir lo que está pasando ahora. Por eso el profeta siempre tiene una llamada al pueblo de Dios para que cambie de dirección. Espero que esta introducción te ayude al mundo profético, a los libros de los profetas que se encuentran en ese otro estante que tiene el Antiguo Testamento. Y ahora, después en la segunda parte, vamos a ver alguna cosa más puntual para que puedas comprender un poquitito más las cosas fundamentales de ellos.